Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Para iniciar este tiempo de reflexión de la palabra mientras tenemos el sonido para recordar un poco en lo que venimos. La semana anterior iniciamos un ciclo de enseñanzas acerca de el libro de los Colosenses. Y en esta oportunidad iniciamos en los versículos 1 al 8 lo que aprendimos de lo que es el mensaje de estos primeros 8 versículos. Es que la vida cristiana no solamente es un evento, no es solamente una actividad a la cual asistimos, sino que la vida cristiana está relacionada con el crecimiento espiritual, está relacionada con el fortalecimiento de nuestra relación con el Señor Jesucristo y también con el desarrollo espiritual. Esto es lo que vemos especialmente en la carta a los Colosenses. Vemos ese mensaje y vemos cómo el apóstol quiere comunicar esa verdad tan importante, pero basado y fundamentado en una realidad que es la obra de Jesucristo. Entonces, el fundamento es Jesucristo, el centro es Jesucristo y la cabeza es Jesucristo. Entonces, todo confluye ahí es en el Señor Jesucristo, quien es nuestro fundamento, donde echamos todo el crecimiento y la edificación para poder crecer en la fe y en nuestra relación con Dios. Entonces, en esta mañana vamos a estar atentos para observar de qué manera podemos nosotros confrontar nuestra perspectiva humana acerca de lo que es la vida cristiana versus la perspectiva divina acerca de lo que es la vida cristiana. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos has revelado también
tu palabra para que nosotros podamos conocerte y podamos fortalecer una relación personal contigo. Gracias porque has provisto, has revelado tu palabra, para que en tu palabra, Señor, podamos entender quién eres tú y la manera en que te quieres relacionar con nosotros. Oramos en esta mañana, Señor, para que en esta reflexión que vamos a hacer se cumpla ese propósito, por lo menos de inquietarnos, Señor, de evaluarnos, de analizarnos, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra renueve, transforme nuestra mente, Señor, transforme nuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprender cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta enseñanza del día de hoy la he titulado Viviendo una vida digna de Dios. Viviendo una vida digna de Dios, y eso lo vamos a ver con base en dos de los versículos de este primer capítulo de la carta a los Colosenses, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Entonces voy a pedir a alguien, por favor, que nos lea estos dos versículos. Una sección muy cortica, pero que tiene mucho contenido. Entonces alguien, por favor, que lo tenga y nos pueda leer. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, gracias, Marcos. Entonces, lo primero que puedo comentar es que esta sección que tomé son dos versículos cortos, ¿cierto?, en extensión, pero con muchísima profundidad y riqueza en cuanto a lo que significa la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, la expectativa de Dios y el deseo de Dios para nosotros. Realmente me quedé asombrado de la riqueza que hay solamente en estos dos versículos. Y entonces dije, no puedo incluir y agregar más porque hay suficiente por decir allí, en estos solamente versículos 9 y 10. Y la otra observación que puedo hacer inicialmente al respecto de estos dos versículos es que evidentemente hay una relación con los versículos del 1 al 8 y que está relacionado con lo que el apóstol está mencionando de cosas muy positivas que estaban sucediendo en esta congregación con estos hermanos. El apóstol estaba, digamos, contento, satisfecho por lo que estaba viendo en su crecimiento espiritual. Y entonces ahora en el versículo 9 continúa mencionando también algunas de esas cosas positivas y que también eran razones para seguir persistiendo e insistiendo en seguir intercediendo ante Dios por estos hermanos y de esa manera también contribuir a su crecimiento espiritual. Era una manera en la cual el apóstol contribuía al crecimiento y es la intercesión por ellos. Recordemos que el apóstol no siempre estaba presente en las iglesias que había fundado, porque el apóstol estaba moviéndose, ¿no?, en sus viajes misioneros, dejaba personas allí encargadas del liderazgo, pero el apóstol no estaba presente siempre con la iglesia y con la congregación. Entonces, precisamente esta era una carta que les estaba enviando allí para expresarle ese deseo que tenía, ese deseo continuo
de seguir orando por ellos para su crecimiento, porque era lo que podía hacer. Y en segundo lugar, también vemos claramente en esto que el apóstol menciona aquí, es que vemos claridad de que el deseo de Dios para los creyentes no es solamente que nosotros crezcamos en la voluntad de Dios, que es algo que sí es cierto que Dios quiere para nosotros, sino que también la expectativa de Dios es que nosotros crezcamos en el conocimiento profundo de la voluntad de Dios, y no en un conocimiento superficial, sino en un conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Entonces, lo que nos está enseñando inicialmente este pasaje, escucho como un eco, lo que nos está enseñando este pasaje en primer lugar es la importancia de perseverar en la intercesión para el crecimiento espiritual. Ese es un tema que la Biblia enseña y nosotros también tenemos que alinearnos con eso, ¿no? Porque en la oración nosotros estamos uniéndonos con el deseo de Dios y con la expectativa de Dios, uniéndonos al deseo de Dios del crecimiento y de la preocupación por el bienestar espiritual de los hermanos y de la congregación. Y por otro lado también nosotros no podemos conformarnos. Otra cosa que aprendemos es que nosotros no nos podemos conformar con lo que hemos alcanzado espiritualmente hasta aquí, hasta este momento, sino que necesitamos esforzarnos para nuestra relación con Dios. Necesitamos seguirnos esforzando día a día. Necesitamos seguir creciendo. No terminamos en un momento determinado de nuestra vida, en un punto de nuestra vida, decir, ya todo lo sé y ya todo lo que tenía que crecer, ya lo hice. Eso no es cierto. Entonces, estamos viendo aquí el énfasis de la oración para el crecimiento espiritual. Lo vimos también la semana pasada, porque en el versículo 3, el apóstol también está orando en acción de gracias por lo que había visto, por el crecimiento en ellos, por la manera como estaban creciendo en amor y en esperanza. Entonces, el apóstol sigue en este mismo sentido, orando también por otros aspectos importantes. ¿Y qué aprendemos nosotros de este principio? Lo que aprendemos es que un creyente en Jesucristo no debe quedarse solamente con dar una respuesta. Y nosotros como iglesia y como discípulos no nos podemos conformar a que una persona llegue a conocer a Cristo y responde a Cristo. Ahí eso es la finalidad. No, ese es el principio, ¿no? Es el principio de lo que es una relación con Dios y del conocimiento de Dios. Necesitamos que cada persona que conozca a Cristo siga creciendo y también mostrando fruto y evidencia de su fe. Entonces, ¿cuál es la petición que hace el apóstol inicialmente? La petición de oración, y que también vemos que en la oración que el apóstol está pidiendo a Dios o que hace a Dios es el deseo de Dios, es la expectativa de Dios. Y nosotros tenemos que unirnos también con la expectativa de Dios. La petición de oración que hace el apóstol en este momento es que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esa es la expectativa de Dios, que los creyentes seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, como les decía al inicio, no es solamente
conformarnos con conocer de manera superficial la voluntad de Dios, sino que necesitamos profundizar en la voluntad de Dios. Porque es claro que el apóstol está diciéndolo de una manera especial, ¿verdad? De que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, necesitamos profundizar en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? Pues eso lo que significa es que Dios desea y tiene la expectativa que nosotros como creyentes entendamos, comprendamos, sepamos y seamos conscientes de qué es lo que Dios espera y quiere de nosotros, con el fin de que podamos relacionarnos con Él de una manera apropiada, de que nosotros podamos relacionarnos con Él en obediencia y también en confianza en Él. No, eso, para saber eso no es solamente con un conocimiento superficial de lo que Dios quiere para nosotros, sino que es un conocimiento profundo para nosotros y no podemos quedarnos con algo superficial, porque precisamente lo que quiere decirnos llenos del conocimiento de su voluntad es que sea un conocimiento de la voluntad de Dios amplio. Necesitamos ampliar nuestra visión de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitamos ampliar eso, y eso tenemos que hacerlo de manera constante. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que reflexionar y ponernos a pensar en que el apóstol estaba animando a que esto fuera realidad para la vida de los creyentes por medio de una oración, pero es lo que Dios espera. Y además, otra cosa importante es que había que confrontar de alguna manera la voluntad nuestra con la voluntad de Dios. Porque en la medida en que crezcamos en la voluntad de Dios, vamos a menguar en nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia siempre es conformarnos a lo que es nuestra voluntad, que a la voluntad de Dios. Hay la tendencia siempre natural de nuestra carne de responder no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. Y por eso es que el apóstol está expresando esto en su petición de oración, para que crezcamos en eso. Y el apóstol quiere confrontar eso porque realmente hay tres. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, creo que no tengo esa allí. Hay tres voluntades por las cuales nosotros podríamos actuar o responder de manera errónea, de manera equivocada. Nuestra propia voluntad, que es la voluntad humana, esa es la más natural. Nuestra propia voluntad, la voluntad humana, que se contrapone muchas veces a la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol está en su oración también animando a que crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero también está la voluntad del mundo. El mundo tiene una voluntad y quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y también está la voluntad del diablo. Y el diablo quiere que nosotros hagamos su voluntad. Pero ¿cómo contrarrestamos esas tres voluntades? Es conociendo la voluntad de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, entonces vamos a hacer la voluntad de la carne, la voluntad del mundo y la voluntad del diablo. Así de sencillo. Y estas tres voluntades son mutuamente excluyentes con la voluntad de Dios.
O hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios. O hago la voluntad del mundo o hago la voluntad de Dios, pero no las dos. O hago la voluntad del diablo o hago la voluntad de Dios, pero no las dos. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para poder contrarrestar las tres voluntades. Son nuestros enemigos y nuestros enemigos están demandándonos día a día que hagamos su voluntad. Día a día están demandando que hagamos su voluntad. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos es: conforme a la voluntad de quién nosotros estamos respondiendo o actuamos de manera práctica. Y también tenemos que reconocer que hay una tendencia de querer conformarnos con un conocimiento superficial de Dios y de su palabra. Y eso es a lo que nos está exhortando el apóstol, o sea, a crecer en el conocimiento, a llenarnos del conocimiento de Dios y de su voluntad. Entonces, tendríamos que preguntarnos cuántas cosas no estaremos nosotros haciendo que vayan en contraposición a la voluntad de Dios, o sea, a la expectativa de Dios y a lo que Dios desea, solo por nuestra falta de conocer la verdadera voluntad de Dios o de no obedecer a la voluntad de Dios. Porque puede ser lo mismo, ¿cierto? Así yo la conozca, pero si no la hago, es como si no la conociera. Y eso también es algo que nosotros tenemos que reflexionar, y es algo que el apóstol también nos está invitando a hacer. Y nosotros tenemos entonces, en ese sentido, una gran responsabilidad como creyentes. Tenemos una responsabilidad de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, de profundizar en el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser algo superficial. Tenemos que ampliar nuestro conocimiento de la expectativa de Dios. Yo tengo de pronto una lista de algunas cosas que nosotros podemos encontrar acerca de la voluntad de Dios. Y yo sé que si nos ponemos a hacer una lista aquí, cuántas cosas podríamos mencionar de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Por ejemplo, en nuestra relación con Él, ¿cuál es la voluntad de Dios? En la necesidad de santificarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? En la relación con el cuerpo de Cristo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que ampliar nuestro conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios en las relaciones con los no creyentes, en lo que hacemos con las capacidades que Dios nos ha dado. Tenemos que profundizar en el conocimiento de la voluntad de Dios. En el manejo de nuestras finanzas, tenemos que crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. En las relaciones de pareja, también tenemos que crecer. En la relación entre padres e hijos. Y la lista sigue de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, como podemos ver, hay una gran variedad de aspectos que son necesarios que nosotros conozcamos para poder estar alineados con Dios y con sus propósitos. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un desafío de la vida, un reto de la vida? Cuando tenemos deudas, cuando tenemos necesidades económicas, cuando tenemos conflictos con personas, ¿qué hacemos?
Entonces, es posible que confundamos la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Es posible que nosotros podamos atribuir una decisión que tomamos cuando realmente esa no es la voluntad de Dios, sino es nuestra voluntad, ese es nuestro deseo. Y siempre tenemos que confrontar nuestra voluntad con el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿será que esta es la voluntad de Dios? ¿Será que esto es lo que Dios quiere? Y eso es lo que el apóstol está transmitiendo a los hermanos de esta congregación. Piensen, sean llenos, profundicen en la voluntad de Dios, para que puedan hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros estamos progresando, por ejemplo, en santificación, si no conocemos cuál es la voluntad de Dios? Entonces, el apóstol también menciona de qué manera se puede profundizar en la voluntad de Dios. Pasemos a la siguiente, por favor, allí para mirar de qué manera se es lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol también menciona la manera por la cual podemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice el apóstol, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. No sé si ustedes han escuchado también en charlas motivacionales, de pronto psicológicas, y no estoy en contra de la psicología, no estoy en contra, sino de pronto es con el énfasis de algunas cosas muy humanas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia emocional. Es que no tienes inteligencia emocional. Pero realmente a lo que Dios nos está llamando es tener inteligencia espiritual, que es diferente a la inteligencia emocional. Y nosotros tenemos que desarrollar también la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y eso lo encontramos solamente en la palabra de Dios. Para poder tener inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual se alimenta de la palabra, se alimenta de lo que Dios quiere para nuestra vida, que encontramos registrado en la Escritura, y no podemos encontrarlo en no hay ninguna otra fuente en la cual podamos nosotros tener inteligencia espiritual, sino es a través del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien es la fuente de la inteligencia espiritual, y no es la inteligencia humana ni es la inteligencia emocional, porque con las emociones se pueden hacer muchas cosas que están apartadas y son contrarias a la voluntad de Dios. Pero lo que tenemos que desarrollar es inteligencia espiritual. Eso es lo que tenemos que nosotros desarrollar. Una cosa es la inteligencia humana y la otra es la inteligencia espiritual, que tiene que ver con una capacidad de discernir, de saber discernir y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso es inteligencia espiritual. ¿Iba a decir algo, Gustavo? Sí, la inteligencia espiritual sujeta nuestras emociones a Dios. Mira que, por ejemplo, en Efesios dice, airaos pero no pequéis. Es decir, hay una emoción pero que está sometida a Dios, ¿verdad? Mirar que no haya ninguna raíz de amargura. La amargura es una emoción y es un sentimiento, pero que a partir de someterla a Dios en inteligencia espiritual, entonces vamos a poder hacer la voluntad de Dios con relación a las emociones, porque somos seres sujetos a muchos cambios de Correcto, no es anular las emociones, ¿cierto? Sino que las emociones tienen que estar sometidas bajo el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Entonces, a eso es lo que se refiere el apóstol realmente. Nosotros no podemos ser llenos
no podemos profundizar ni ampliar nuestro conocimiento de la voluntad de Dios fuera de la sabiduría de Dios que está en la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué propósito el apóstol está pidiendo para la congregación y para nosotros de profundizar en la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué propósito debemos ser llenos de la voluntad de Dios? Pues la respuesta está ahí. La respuesta está ahí, sí, en el versículo 10. Para que andemos como es digno de Dios. Por eso la enseñanza la titulé Viviendo para agradar a Dios. Viviendo como es digno del Señor. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, miren ustedes cómo se va relacionando el mensaje que quiere expresar el apóstol para que andemos como es digno del Señor. O sea, si no conocemos la voluntad de Dios, no vamos a poder andar como es digno de Dios. Son dos cosas que van absolutamente de la mano. Entonces quiere decir que nosotros vivimos, pensamos, actuamos de cierta manera que corresponda con lo que Dios se merece, con lo que Dios merece de Él, como hijos de Dios que somos. Y Dios no merece poco de nosotros, Dios merece mucho de nosotros, por lo que Él hizo. En respuesta a nosotros tenemos también que dar respuesta a Dios por lo que Él hizo. Una vida digna de Dios, una vida digna de un hijo de Dios. Uno puede vivir una vida como es digno de Dios, o puede vivir una vida que no es digna de Dios, en lo que decimos creer o la manera como nosotros respondemos. Entonces, si relacionamos esto con lo que el pasaje viene desarrollando, el conocimiento de la voluntad de Dios nos prepara, nos equipa para vivir una vida que va conforme a quién es Dios, a su naturaleza y a lo que Dios merece de nosotros. Nosotros somos sus hijos y necesitamos reflejar el carácter de Dios y de Cristo en nosotros y lo que hacemos. Pero no podemos vivir una vida digna de Dios independiente de la voluntad de Dios. No podemos. Muchas personas dicen: sí, yo creo en Dios, pero es el mismo. Es el mismo para todos. Es el mismo Dios. Sí, pero ¿y la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Puede ser el mismo. Evidentemente para algunos no es el mismo de la Biblia, ¿verdad? Pero asumiendo que sea así, pero ¿y cuál es la voluntad de ese Dios? Y es la voluntad de Dios la que se debe conocer. Para conocer a Dios hay que conocer su voluntad. Entonces, en este mensaje se amplía en qué consiste vivir como es digno de Dios, y vamos a mirar cómo es que podemos andar como es digno de Dios, viviendo como es digno de Dios. Dice, agradándole en algunas cosas. Ok. Agradándole en todo. En todo. O sea, no exceptúa absolutamente nada. Ese es un desafío para nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como hijos de Dios. Ese es un desafío porque habrá algunas cosas en nuestra vida que nos costará más agradar a Dios. Y en eso tiene que ver el proceso de santificación, de arrepentimiento, de confesión de pecados, de reconocimiento. Pero Dios quiere que le agrademos en todo. ¿Cómo vamos a agradar a Dios en todo si no conocemos su voluntad? ¿Cómo?
llevando fruto en toda buena obra. ¿Cómo vamos a llevar fruto si no conocemos su voluntad? ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios si no conocemos su voluntad? Hay una connotación importante en lo que el apóstol está diciendo aquí, porque es que esos verbos están en forma continua. O sea, no es algo que termina en un momento de nuestra vida cristiana, sino que es algo constante. Y eso está relacionado con lo que hemos venido comentando desde el principio del capítulo, y es que la vida cristiana no es un proceso que comienza y termina, es un proceso dinámico, es un proceso constante de crecimiento y de conocimiento de Dios. Entonces, estamos nosotros conscientes que como hijos de Dios, Él desea que andemos como Él se lo merece, porque esa es la vida que agrada a Dios. ¿Estamos conscientes nosotros de eso? Entonces vamos a mirar, sigamos y miremos el primer aspecto de agradar a Dios. Agradar a Dios en todo. Ese es el primer aspecto de cómo vivir una vida que agrada a Dios. Una vida digna de Dios, después que hemos conocido su voluntad. Y es que agradarle en todo es que hay cosas que no guardamos, que en algunas sí agradamos, pero en otras no. Eso no es agradar en todo. Dios quiere que le agrademos en todas las áreas de nuestra vida, y por eso tenemos que esforzarnos para ver en qué áreas de nuestra vida no estamos agradando a Dios, no llevamos una vida digna de Dios. Si no conozco la voluntad de Dios, entonces puedo llegar a desagradar a Dios en algunos aspectos de mi vida. Podemos estar haciendo cosas que no agradan a Dios, y hay cosas que desagradan a Dios. Por ejemplo, Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Hay cosas que a Dios le agradan, y hay cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros tenemos que vivir agradando a Dios en todo. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de cumplir las expectativas que Dios tiene para nosotros como sus hijos en santificación. Pero no estamos hablando de salvación, sino que el Señor quiere que nosotros crezcamos en santificación. En nuestra propia sabiduría humana, nosotros no vamos a poder luchar con la carne, con el pecado y con el diablo. Tiene que ser con la sabiduría, la inteligencia espiritual, por medio de la voluntad de Dios. El segundo aspecto para vivir la vida que agrada a Dios es llevando fruto en toda buena obra. Entonces ya vimos el primero, agradar a Dios en todo, llevar fruto en toda buena obra. Y eso tiene que ver con evidencias, una evidencia práctica de mi relación con Dios. Y el Señor Jesús también enseñó algo parecido a esto de llevar fruto en toda buena obra. Él dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y eso se refiere al resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Se refiere al resultado de hacer la voluntad de Dios y de seguir la guía del Espíritu. Está relacionado con crecer en santificación, transformación de vida, cambios del viejo hombre. Y los frutos se pueden ver palpablemente cuando demostramos cómo estoy en mi relación con Dios, y que lo que llevo a cabo afecta positiva y significativamente a otros, y que yo multiplico lo que recibo de Dios
para ministrar a otros, para edificar a otros, para enseñar a otros. Eso es llevar fruto, porque en mí se sembró una semilla, la semilla del Evangelio, de la obra del Señor Jesucristo. Y así como yo di, así como alguien dio de gracia, yo también debo dar de gracia, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo pueda multiplicar lo que Dios me ha dado, lo que he recibido de gracia. Necesito multiplicarlo, multiplicar y reproducir lo que recibí de parte de Dios. Y ahí vemos cómo el proceso de la vida cristiana y de ser discípulos, ser y hacer discípulos, es un proceso sistemático y dinámico. No es un proceso estático. No es solamente para los pastores, para los líderes, es para todos, que necesitamos multiplicarnos y reproducirnos. Y hay hermanos en la iglesia que están haciendo estudios básicos, Nueva Vida en Cristo, están haciendo discipulado 1, están compartiendo el Evangelio. Eso es llevar fruto. Y eso es lo que Dios quiere, esa es su voluntad. Hay ejemplos también de cómo llevar fruto. Cuando compartimos el Evangelio y llevamos personas a Cristo, estamos llevando fruto. Cuando crecemos en santificación y dependemos del Espíritu Santo, ahí estamos llevando fruto, fruto de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Y cuando tomamos pasos para despojarnos del viejo hombre, en cuanto a prácticas, hábitos pecaminosos, y nos vestimos del nuevo hombre, estamos llevando fruto. Cuando hay cambios en nuestra vida, cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, eso es fruto. Discipular a otros, ministrar a otros y edificar a otros en la palabra, aconsejar a otros, estoy llevando fruto. Y esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero necesitamos primero es crecer en el conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Porque si no crecemos en el conocimiento de la voluntad de Dios, no vamos a poder dar fruto. No vamos a poder agradar a Dios en todo. No vamos a poder tener una vida digna de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, si yo conozco la voluntad de Dios, entiendo que como un discípulo de Cristo, yo debo llevar fruto. Y también, ¿cuál es la manera en la que debo llevar fruto? La voluntad de Dios me muestra eso en la palabra, y ese es el deseo y es la expectativa de Dios. La expectativa de Dios es que llevemos fruto y que demos evidencia de nuestra relación con Dios y de nuestro crecimiento. El tercer aspecto, en el propósito de andar como es digno de Dios, es crecer en su conocimiento. Miren cómo es redundante, positivamente, no estoy diciendo negativamente, sino positivamente redundante, el principio, el mensaje de que crezcamos en el conocimiento de Dios. En el conocimiento, ya digo, en el conocimiento de la voluntad de Dios, pero en el conocimiento de Dios. Son dos maneras de decirlo, pero en el fondo es lo mismo, ¿cierto? Cuando conocemos a Dios, también conocemos cuál es la voluntad de Dios. No solamente conocemos sus atributos, sus cualidades, sus características, sino que también conocemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y ese es un principio que es muy evidente, pero muy evidente en la palabra de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Y tengo un ejemplo en un pasaje, en un versículo, que es Efesios 4:13. Si alguien por favor me puede ayudar leyendo Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
En una meta. Nosotros como creyentes tenemos que correr una carrera para llegar a una meta. Ahí está hablando de una meta hasta que todos lleguemos. Sí, nunca vamos a llegar, ¿cierto?, realmente en esta tierra, pero sí tenemos que mirar hacia la meta. La meta nuestra es el conocimiento del Hijo de Dios, es una relación con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere, esa es su voluntad, la voluntad de Dios, que nosotros crezcamos en una relación profunda con Jesucristo y que le conozcamos realmente quién es Él y cómo se quiere relacionar con nosotros. Cuando conocemos a Dios, podemos saber Dios cómo actúa, qué quiere de nosotros, cómo se quiere relacionar con nosotros. A veces tenemos pensamientos y perspectivas distorsionadas de quién es Dios y de quién es Jesucristo. Podemos tener eso. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios profundamente y la voluntad de Dios profundamente. Y estábamos repasando la semana pasada o antepasada en uno de los 7 pasos hacia la libertad en Cristo, un contraste entre unos conceptos errados acerca de quién es Dios versus los conceptos bíblicos acerca de quién es Dios. Y uno de los conceptos errados es Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios no esto, Dios no lo otro. Distorsiones acerca de Dios que traemos de nuestro trasfondo cultural, familiar, etc. Y así vemos a Dios. Y necesitamos contrarrestar lo que pensamos humanamente con lo que dice la palabra. La palabra contrarresta los pensamientos, la perspectiva humana y la voluntad humana, que muchas veces se contrapone a la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad humana va en contra de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En ese sentido, el crecimiento en el conocimiento de Dios nos previene del debilitamiento espiritual. El alimento espiritual es conocer quién es Dios, su voluntad y cómo Dios se quiere relacionar conmigo. Cuando entro en desafíos y en pruebas difíciles, y todos hemos pasado por eso, yo sé que todos hemos pasado por pruebas difíciles. Si nosotros no tenemos claridad de quién es Dios y cómo actúa y cuál es su expectativa, pues eso puede llevarnos al piso. Si no conocemos quién es Dios, si no estamos plenamente documentados por su palabra, cómo obra Dios, cuáles son las promesas de Dios y cuáles son los recursos que Dios tiene para nosotros. Y personalmente, en tiempos de sequía y en tiempos de desierto y de situaciones difíciles, los salmos, cuando leo los salmos y me toca leer, tengo que leer para contrarrestar los pensamientos humanos del mundo y del diablo. Necesito contrarrestar y rechazar esos pensamientos que no son la voluntad de Dios. Felipe. Una de las estrategias, es hasta hacerlo dudar de que somos hijos de Dios en un momento dado. Correcto. Ahí está la voluntad de Dios y en contraste con nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Por lo que está pasando. Correcto. Sara.
Sí, así es. Entonces la voluntad de Dios nos ayuda a ver cómo podemos conectar nuestra realidad con la perspectiva divina. No podemos desconocer nuestra realidad humana, pero lo que tenemos que hacer es conectar nuestra realidad con la perspectiva de Dios. ¿Cómo conectamos nuestra realidad con la perspectiva de Dios? Entonces, ¿cómo se podría contraponer esta verdad, esta expectativa que el apóstol tiene? ¿Cómo se podría contraponer con nuestros pensamientos, reacciones, respuestas o decisiones humanas? Vamos a pasar a la... Sigamos. El resultado de no profundizar en conocer la voluntad de Dios podría resultar ¿en qué? En que vivimos ajenos a lo que Dios quiere para mi vida. Vivir ajenos a compartir el Evangelio, vivir ajenos a discipular, vivir ajenos a crecer, a ser conformados a la imagen de Dios, a cambiar hábitos pecaminosos, vivir ajeno a todo eso. Pero también autocomplacernos, agradar a otros, agradarme a mí, en vez de agradar a Dios. La aprobación de los demás. Improductividad espiritual. Ustedes saben que aquí, como iglesia, también existe el concepto de productividad. También. Y entonces también podemos hablar de improductividad espiritual. Porque también necesitamos producir. Como iglesia necesitamos producir el fruto que Dios quiere. Y estancamiento espiritual en vez de crecer, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y hay otras, pasemos. Vivir vidas en la carne y no en el espíritu, si no conocemos la voluntad de Dios. Temores. Cuando no sabemos la voluntad de Dios, podemos vivir una vida llena de temores, llena de dudas, llena de confusión para tomar pasos de fe en momentos críticos y de momentos de desafíos. Temores para obedecer a Dios. Entonces, lo que aprendemos, hermanos, de esto es que no podemos quedarnos cortos en conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios no se aprende de manera automática. O sea, no es que ya conocemos cuál es la voluntad de Dios cuando nos convertimos. No conocemos cuál es completamente y ampliamente la voluntad de Dios, sino que tenemos que buscar la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios no la aprendemos de manera automática, sino que viene en la medida en que nosotros tenemos contacto personal, congregacional, con la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos responder ante este desafío que nos presenta el apóstol. Necesitamos responder. ¿Cómo podemos responder? Entonces, nosotros, en este sentido, ante lo que el apóstol nos está presentando, ¿cómo podemos nosotros hacer para poder agradar a Dios, vivir una vida digna de Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios? Voy a presentar unas ideas para evaluarnos nosotros como
como congregación, como iglesia bíblica Koinonia. Entonces les invito a que podamos hacer una evaluación para ver en cuáles de los tres aspectos estoy más débil. ¿Sí? Agradar a Dios, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿En cuál estoy más débil? ¿En cuál debo reforzar? ¿O en cuál debo reafirmar? ¿En cuál de esos tres? Necesitamos evaluarnos, porque eso es lo que está presentando el apóstol y eso es lo que presenta la Escritura. Es para que nosotros nos evaluemos y confrontemos cómo estamos. Evaluémonos si estamos dando resultados concretos nosotros en lo que Dios quiere, en lo que es su voluntad, en algunos aspectos, en santificación, en evangelismo, en discipulado, en relaciones con otros. Eso es fruto, pues tenemos que evaluarnos. ¿Cómo estamos? Pero también evaluarnos si es que estamos estancados o estamos cada día más conociendo la persona y el carácter de Dios y del Señor Jesucristo. Estamos estancados o estamos avanzando. Tenemos que evaluarnos para ver si mi desarrollo espiritual es el mismo de hace un año o si estoy en lo mismo de hace un año. También tenemos que evaluarnos en ese sentido. Si estoy igual que hace 2 años o si estoy igual que cuando respondí a Cristo. No puede ser. No puede ser que estoy igual que cuando respondí a Cristo. Porque esa no es la voluntad de Dios. Tengo que evaluarme. Aprovechar todos los recursos que la iglesia provee para crecimiento. Y hay una razón de lo que hacemos. Estamos proveyendo cursos y espacios para crecimiento porque es que esa es la voluntad de Dios. No es porque los pastores quieren, es porque esa es la expectativa de Dios, de que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y por eso es que proveemos recursos para conocer a Dios y para agradar a Dios, de participar en las enseñanzas dominicales para poder aprovechar todo lo que Dios tiene para decirnos en su palabra y así conocer la voluntad de Dios. Los domingos conocemos la voluntad de Dios, en los encuentros de grupo familiar conocemos la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y ese es el mensaje del apóstol en el día de hoy. Y nosotros tenemos una tarea importante como creyentes y como hijos de Dios. Y es, hermanos, evaluemos a ver qué tan distante estamos nosotros de la expectativa de Dios. Qué tan distante estamos del deseo de Dios para nuestra vida y de la voluntad de Dios, y qué pasos necesitamos tomar. Y eso es a lo que el apóstol está invitando, y personalmente también estoy invitando, pero no solamente para ustedes, sino que también es para mí. Oremos. Señor, gracias te damos y gracias porque tu palabra siempre cumple su propósito, Señor, de corregir, de redarguir, de enseñar, de instruir en justicia, para que nosotros seamos maduros y enteramente preparados para toda buena obra. Te pedimos, Señor, para que esta palabra de hoy, que es tu palabra, Señor, que está registrada en la Escritura por medio de tu Espíritu, nos impacte nuestro corazón y produzca lo que tiene que producir en nosotros realmente.
Señor, que no se quede solamente en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, que podamos evaluarnos y que podamos ser los hijos que tú quieres, Señor, que vivamos una vida que es digna de ti y no una vida indigna de ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a afirmar en lo que sabemos que estamos haciendo conforme a tu expectativa, pero ayúdanos también a corregir aquello que es necesario corregir para agradarte en todo, Señor. Ayúdanos a poder tener sabiduría, a desarrollar nuestro discernimiento y nuestra inteligencia espiritual para entender tu voluntad y lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te pedimos para que tu Espíritu, Señor, contrarreste nuestra voluntad humana, la voluntad del mundo, la voluntad del diablo, y que nosotros podamos actuar y responder y tomar decisiones conforme a la voluntad tuya. Enséñanos tu voluntad ampliamente, Señor. Amplia y profundamente deseamos conocer tu voluntad como Iglesia Bíblica Koinonia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás atento a nuestras oraciones y estás atento a todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento y avance espiritual. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar y vas a seguir respaldándonos para seguir adelante en lo que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Estamos despedidos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,